Bueno, vean ustedes cómo sigue creciendo este debate alrededor de si la Colombia humana, el movimiento del senador y precandidato presidencial Gustavo Petro, está o no está apoyando a estos movimientos y a estas figuras que se han convertido ya prácticamente en vándalos, algunos dicen que incluso en terroristas, cuando atacan las estaciones de Transmilenio, cuando se enfrentan con la población, cuando van enfrentándose incluso con el ESMAD, pero esencialmente cuando se salen de los cauces de la protesta pacífica y entran a esta protesta violenta y declaradamente confrontacional. Y el símbolo de este debate acerca de si verdaderamente la Colombia humana está detrás o no ha sido el senador Gustavo Bolívar. Ustedes recuerdan que él publicó en sus redes sociales un mensaje hace ya varias semanas en el que decía que el movimiento Manos Limpias había iniciado una colecta, una vaqui, para dotar de escudos, de cascos y de guantes a los miembros de la primera línea y también a sus madres para que evitaran ser agredidos o minimizar los riesgos peligrosos de la violencia de parte de la fuerza pública. Así decía más o menos el mensaje del senador Gustavo Bolívar. Y se ha convertido en símbolo no solamente por ese mensaje, sino por lo que le ha representado. Tiene una denuncia ante la Procuraduría. Acuérdense ustedes, la Procuraduría investiga fallas al Código Disciplinario. Habría una falla al Código Disciplinario en caso de que se demostrara que estuviera apoyando o financiando movimientos que derivaran en acciones terroristas, violentas, delincuenciales, etcétera, etcétera. Pero también una denuncia desde finales del mes de mayo, puesta, hay que recordarlo y hay que señalarlo, por un abogado del expresidente Álvaro Uribe, un abogado que ha trabajado para el expresidente Álvaro Uribe, una denuncia en la que se dice que esencialmente está también incurriendo en fallas al Código Penal. Pues bien, esa denuncia puesta frente a la Corte Suprema de Justicia. Acuérdense ustedes que la Corte Suprema de Justicia es la que investiga y termina evaluando los casos de los congresistas, ha dado lugar a que hoy se haya anunciado que la Corte Suprema de Justicia abre investigación previa, todavía ni siquiera para saber si hay caso o no, sino justamente para ir indagando a ver si hay elementos o no. En esta investigación previa, ha dicho el magistrado a cargo, lo que se está investigando es si las conductas verdaderamente existieron, si esas conductas son punibles o no verdaderamente a la luz del Código Penal. Fuera de eso, se ha convocado al abogado que puso la denuncia para que amplíe su denuncia verbalmente, y se ha convocado a el senador Gustavo Bolívar para que, arrancando el mes de agosto, también dé su versión libre de lo que sucedió. ¿Cuál sería el artículo del Código Penal o a qué se referiría el tipo penal que presuntamente se habría violado por parte del senador Gustavo Bolívar? Pues es un artículo que dice que no se puede ni directa ni indirectamente apoyar o financiar grupos delincuenciales al margen de la ley o grupos terroristas. Y ese artículo incluso establece penas bastante severas, bastante serias para esa clase de práctica, entre 13 y 22 años de cárcel, y aparte de eso, multas de entre 1.300 y 15.000 salarios mínimos, una pena bastante significativa la que conllevaría esta falta. Pero obviamente lo que se va a iniciar apenas, que es esta averiguación preliminar, etcétera, etcétera, falta que concluya para saber si efectivamente un mensaje como esos, como el que puso en sus redes el senador Gustavo Bolívar, constituye o no la falta que está tipificada en el Código Penal. Y yo creo que hay dos elementos que hacen muy complicado que este caso prospere. El primero de ellos, el que pedir una colecta para unos guantes, para unos cascos y para unos escudos no necesariamente significa que esos implementos se vayan a usar para actos terroristas, para actos vandálicos, para actos criminales. Puede ser que cascos, escudos y guantes efectivamente se usen para marchar, para defenderse, pero no necesariamente para atacar. Habría que demostrar que esos instrumentos
justamente los que fueron producto de la colecta fueron utilizados para esos fines. Pero lo segundo, decir que todos los miembros de la primera línea, porque era la primera línea, los jóvenes y sus mamás, los beneficiarios de esta colecta, hacen parte o de grupos delincuenciales al margen de la ley o terroristas, es una generalización que no solamente creo que falta la verdad, sino que aparte de eso requeriría de una justificación y de una sustentación fáctica que no creo que sea fácil conseguir, porque evidentemente puede haber muchos miembros de la primera línea que pueden haber recibido algunos de estos recursos y que jamás en su vida hayan incurrido en una falta de este estilo para convertirse en actores delincuenciales. Por lo tanto, por el momento, este inicio de la investigación preliminar creo que tiene más impacto mediático, más impacto político que el que puede tener en realidad con el paso de las semanas desde el punto de vista puramente jurídico. Y como tiene impacto político, pues seguramente va a servir también para que el senador Gustavo Bolívar salga diciendo que él, como lo dijo en el caso de cuando se le puso la denuncia ante la Procuraduría, que si lo llegan a sancionar y a castigar, él gustoso aceptaría ese castigo, orgulloso aceptaría ese castigo. Por ahora creo que son ecos políticos y ecos de opinión pública y dudo francamente que esto prospere desde el punto de vista estrictamente jurídico.